Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a instalar Streameo, como hemos hecho en otros vídeos, Streamio, mejor dicho, en Windows esta vez, ¿vale? Para que le haga falta. Entonces nada, lo pondremos en Google y demás, y para ir a su página oficial. En ella aquí tenemos el famoso gato este con gafas, y por aquí podremos ver la descarga de todas las versiones para el sistema que tú quieras, aunque yo ahora me voy a centrar en Windows. Y aquí para que la vaya descargando. Si te preguntas qué es Streamio, pues yo te lo explico. Es un sistema, vamos a ver aquí en español, a ver si lo te explica mejor incluso yo. Disfruta por más de 300 millones de usuarios en todo el mundo. Disfrutado. Descarga la beta de Streamio 4 ahora. ¿Ves? Se descarga en Windows, otra descarga. Dice Streamio ofrece, vamos a ponerlo en pantalla completa para verlo mejor. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues Streamio ofrece una experiencia de entretenimiento segura, moderna y sin interrupciones. La interfaz de usar, fácil de usar, bueno, para ti empezar. Lo que me permite es ver vídeos, ya sea películas y series, de forma online con torrents, ¿vale? Es decir, y lo bueno es que puedes instalarla en el móvil, puedes instalar, como hemos visto, en tu Fire TV, en tu Amazon TV, en Android TV o cualquier sitio en principio que tenga Android, incluso en Mac, Windows, como habéis visto. Y lo bueno es que tú te creas una cuenta y lo que haces en esa cuenta como tienes esa misma cuenta en los demás sitios, pues vas a poder usarlo en los demás sitios con la misma configuración, lo cual pues está muy bien. Así que nada, pues si le damos ahí al enlace de Windows, pues nos empezará aquí con la instalación y tendremos que esperar pues unos momentitos a que se instale. Esperamos, ¿vale? Correrlo, hacer su dirección en el escritorio y asociar los .torrent, ¿vale? Con esta aplicación. Yo esto voy a desmarcar porque las descargas, por ahora creo que me la hago con otro, pero tú podrías arrastrar un archivo torrent y verlo directamente aquí. Te lo voy a mostrar ahora también, ¿vale? Bueno, pues por aquí tenemos que darle a permitir, tema de Java. Y ya tenemos que iniciar sesión con una cuenta o crearnos una cuenta. Veis aquí, regístrate. Yo ya tengo una cuenta, dame un segundo, la voy a meter y seguimos. Vale, ya me he logueado. Entonces, bueno, ahora me sale uno aquí, un add-ons como de Halloween y demás, pero bueno, yo le voy a quitar. Y por aquí lo que te decía, pues puedes ver toda esta cantidad de contenido y tú lo podrías echar un ojo. Aquí te saldría pues el tipo de cómo poder visualizarlo. Pero para ello necesitas add-ons que consigan esos enlaces, ¿vale? Yo, como veis aquí, tengo instalado uno, Perfect, y voy a instalar otro. ¿Veis? Por aquí tenemos la configuración. Se parece como un Netflix, pero así para nosotros. Está muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, para descubrir cosas que descubrir nuevas, buscar por películas, serie, YouTube, tiene un poquito de todo. Puedes buscar hasta por actor, creo. Biblioteca, puedes hacer así, es como se puede empezar. Importar cosas que se te gustan desde Facebook, encontrar cosas que interesa descubrir, como tú, esto es como las series y cosas que a ti te gustan, las series y pelis. Y aquí lo bueno, que el calendario igual, puedes agregar, por ejemplo, series y te va a salir cuando se publicarán pues los siguientes capítulos. Yo que sé, From, que está muy de moda, a ver si me sale. Pues sería esta, aunque yo todavía no la he visto ni la he empezado, y podrías añadirla aquí a la biblioteca. Tú la añades, ¿vale? Y entonces, si me voy para atrás y me voy al calendario, ves, te sale cuando salen los capítulos, ¿veis? Por ejemplo, Dragon Ball Daima es creo eso, ¿sí? Pues no sé si lo he puesto bien. Bueno, pues lo buscarías por aquí, que por ejemplo en Netflix salen creo todos los viernes, y pues le darías al que tú quisieras. ¿Qué más cosas? Los add-ons. Tienes add-ons de la propia aplicación oficiales que puedes encontrar por aquí, ¿vale? Que sería una cosa de encontrar, se parece turco y demás. Complementos oficiales, complementos de la comunidad, ¿vale? Estos son los oficiales de la comunidad y luego mis complementos. Yo por ahora tengo los básicos que venían por defecto, que son todos estos, y instalé este, que sería para contenido en español, sobre todo, ¿vale? Que está, pues así muy bien. Y aquí puedes buscar otros complementos, ¿vale? Aquí puedes abrir en el navegador, ponerlo a pantalla completa y luego tu usuario. Aquí el tema de configuración, por aquí puedes echarle un ojo a diferentes cosas. Ahí sale mi cuenta.
se me olvidaba lo que os decía antes. Tú imagínate que tienes un archivo torrent que usarías normalmente para descargar. Si tú lo arrastras aquí dentro, automáticamente te va a salir ya directamente en el programa con ese enlace concreto que tú le has dado. Entonces, una lista. Entonces, es otra buena forma de, si tú lo has encontrado por otro lado, pues poder así verlo. Y te dice, ¿ves? Este está aquí en español, 720, patatín y patatán. Mira, así en pantalla completa, que queda más chulos. Pues en addon, a ver, yo quería buscar un complemento. Mis complementos, estamos por aquí. Y a ver, esto de abrir el navegador, un momento. Vale, si das abrir el navegador, te abre lo mismo, pero pues como él bien dice, en un navegador. Y entonces aquí lo bueno es que te permite, veis, este que nos salía antes, addon, agregarlos por URL. Sí. Nada, lo que puedes hacer, por ejemplo, es buscarte los mejores addons en español y demás. Pues ves, está este, te digo, el Perflit, que está muy bien, o este otro que yo le quería meter. Vale, aquí tenemos el enlace. Y nada, pues para instalarlo, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a su web y te deja seleccionar lo que quieres, los proveedores, ¿vale? En este caso, los tienes por aquí, se podrían quitar idiomas que no quisiera, por ejemplo, pues todos estos yo no los quiero para nada, y todos estos se dejan. Y luego, pues aquí tipo tema de calidad, descubrir otras cosas, la calidad, pero podría descubrir calidad mierda, eso sí sería interesante. Pues resultados, límite de vídeo y otras cosillas. Y nada, se quiere instalar y te dice, oye, quiero abrir una aplicación. ¿Veis? Ahora me sale aquí directamente, ¿veis? En la primera aplicación y te dice toda la información y no sé qué, y le das aquí, puedes configurarlo, ¿vale? Que te saldría esto. Ese sería el código, sino que copiaríamos aquí para pegarlo, la URL, ¿vale? Seguramente. Y si me volvemos aquí, vamos a cambiar, que al darle un momentico, repito el proceso, le doy a instalar, le doy a abrir, me da aquí que me está avisando y le doy a instalar. Y te dice que Torrentio pues ya está instalado. Vamos a darle aquí y a mis addons y debería estar aquí el último, ¿veis? ¿Vale? Podemos instalarlo y podemos configurarlo. Entonces, en teoría, si tú te vienes por aquí y le das a cualquier contenido, pues yo que sé, esto, que no sé qué es, pues te sale por aquí y, por ejemplo, pues ahora ya te sale, ¿ves? Perfil, que lo tenía antes, o Torrentio. Y aquí puedes seleccionar toda la mandanga. Así que nada, amigos, si te ha gustado este vídeo, dale un like, comenta, dale amor, que no sé este tipo de vídeos cuánto duran, y a cada uno haga su uso responsable de ello, como siempre. Y nada, echar un ojo a los enlaces de la descripción para que te salga Amazon y digo Netflix más baratico y demás, y otras plataformas. Y nos vemos, amigos, en el siguiente vídeo. Hasta luego.